buenas tardes, amigos Radio Escucha. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Aquí estamos en Kissimmee, en Behavioral Work, y vamos a hablar de inteligencia emocional con Dixa y Roseli. ¿Cómo están ustedes, muchachas? Hola, buenos días. Gracias por la oportunidad. Dixa. Gracias por la oportunidad, Cristina, y bienvenida a nuestra oficina. Gracias, nos ha dado brega este Facebook Live, pero aquí estamos, tranquilas. Bueno, entonces, hablamos de inteligencia emocional, pero esto es un concepto relativamente nuevo, ¿verdad? Porque antes, cuando nosotros íbamos a la escuela, si teníamos buena memoria, nos decían, esa muchachita sí es inteligente. Cuando hacíamos rápida la matemática, o le sabíamos la tabla de multiplicar, o escribíamos un poema bonito, nos decían, esa muchacha es inteligente. Y cuando éramos buenos estudiantes, todo el mundo pensaba que íbamos a ser unos profesionales exitosos. Entonces, háblenme un poco de esto. Eso ha cambiado hoy en día y vemos que una persona no necesariamente con un IQ alto es una persona que va a tener éxito en la vida profesional. Así mismo es. Dice que la inteligencia emocional está vinculada para escoger las mejores opciones en la búsqueda de una solución. No obstante, es posible distinguir esto entre diversos tipos de inteligencia según las habilidades que entran en juego. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Encontrábamos en los salones de clase niños que eran unas lumbreras. Pero cuando estos niños iban a la universidad, de repente tenían niveles de frustración muy altos y no terminaban la universidad. O eran los llamados nerds y no tenían amigos. Les hacían bullying. No terminaban la universidad, no empezaban un trabajo y no eran buenos. Entonces, no eran buenos porque no se relacionaban. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando ustedes traen a niños a terapia y se dan cuenta que esto no tiene nada que ver? O sea, un niño que hace las tareas, un niño que entiende, un niño que está bien en el colegio, no necesariamente es un adulto exitoso. Exacto. Es bien importante señalar que la inteligencia emocional no tiene nada que ver con el IQ de la persona, de la inteligencia en cómo se mida su capacidad intelectual. La persona con inteligencia emocional es la persona que puede autocontrolarse, que puede transformar sus emociones de algo negativo y convertirlo en algo positivo. Las personas que tienen empatía hacia el otro, y que pueden, dentro de las circunstancias en las que se encuentren, desenvolverse adecuadamente. Así es. Pero ¿qué pasa? Estamos en Estados Unidos, que es un país desarrollado, y pensamos que la educación aquí es mejor que en Nicaragua, es mejor que en nuestros países de América Latina. Sin embargo, yo creo que el gran reto de la educación es entender precisamente esto, que hay que criar y educar niños con inteligencia emocional. Todavía existen los exámenes, ¿verdad? Del 1 al 100, y sacaste 80, entonces tú eres 80. Si sacaste 50, tú eres 50. Entonces tú eres A, tú eres B, tú eres C o tú eres F. Sí. Y entonces el hecho de medir la enseñanza de esa manera no te permite muchas veces realmente ayudar a este niño a ver su real potencial en alguna de las áreas del conocimiento. Exactamente, porque tenemos que empezar a mirar al niño no por sus calificaciones, sino ver las destrezas y habilidades que este niño tenga. Y en base a sus destrezas y habilidades, pues fomentar la educación. Hay niños que son más analíticos, más auditivos. Quizás tú le das un examen escrito y ese niño, pues porque por sus deficiencias, tiene ADHD, no puede concentrarse. Exactamente, el nivel de comprensión menor, no puede quizás completar ese trabajo, pero tú se lo haces oral de otra manera y el niño si te responde las preguntas y si tú puedes como maestro mirarla que tiene el conocimiento. Exactamente, el entendimiento. O sea, hay que transformar el sistema educativo y es una tarea titánica. Demasiado titánica. Porque nos han enseñado de una manera. Y no puede ser, yo tengo 48 años, que todavía estén enseñando igual con las tecnologías. Antes teníamos que aprendernos la capital, la fecha, las tablas de multiplicar. Hoy en día con la tecnología, en un segundo tienes el conocimiento, tienes la información. Claro, y con el reto más grande es que todo aparece en Google. O sea,
Yo tengo un niño de 12 años que le da una asignación y él lo que hace es hacer una... Antes íbamos a la biblioteca, a los libros. Ahora simplemente busca en Google y quizás busca una información que puede ser real como puede ser que no. O sea, tenemos, ¿verdad? Lo miramos todo lo tecnológico. Y a veces hay destrezas de escritura que quizás no estamos desarrollando en nuestros niños de hoy en día. No tanto eso, sino que el hecho de buscarlo en internet, el chico lo ve en la computadora, lo imprimió o lo pasó a un papel, pero no lo leyó, no lo comprendió, no lo entendió. Entonces, ¿qué realmente estamos educando? Porque están leyendo, para pasarle un papel, o simplemente lo pasaron, le dieron copy paste, lo pasamos a Word, maestra, aquí está mi trabajo. ¿Lo entendió? No. ¿Lo leyó? No. Así es. Y esto todo asociado a consecuencia de la tecnología. Exactamente. Entonces, tenemos la tecnología por una parte. Tenemos el hecho de que un niño con memoria, buena memoria, o con habilidades para la matemática, o con un IQ alto, tampoco no necesariamente es exitoso en la profesión. Tenemos un sistema educativo que está a la antigua. Y tenemos un nuevo conocimiento que nos dice que es la inteligencia emocional. Es importante, pero ¿qué es esa inteligencia emocional? Esa inteligencia emocional es en principio conocer nuestras emociones, saber qué sentimos, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos ante cualquier cosa? Ante cualquier situación. Ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia, ante cualquier persona. Tenemos un cerebro reptil. Nuestro cerebro se divide en tres. El reptil, que es el de ira, el de sexo, el que nos protege, el que estamos alerta. Tenemos la otra parte que son las emociones, la ira, la tristeza, la alegría, ¿verdad? Y tenemos el otro que son las ideas, lo que vamos aprendiendo en los libros, con los programas de televisión, con nuestras propias experiencias. Cuando tomamos una decisión, la tomamos, este cerebro completo que tiene esas tres partes, lo toma. Entonces, las emociones tienen mucha importancia al momento de tomar esa decisión. Eso que acabas de decir hace mucha referencia a lo que él habló, a lo que dijo el psicólogo estadounidense Daniel Goleman, donde hizo referencia a 5 capacidades de la inteligencia básica, que son descubrir las emociones, sentimientos propios, reconocerlos, manejarlos y crear una motivación propia y gestionar las relaciones personales. Así es. Son 5. Nos enfocamos en esas 5 y vamos a lograr una inteligencia emocional saludable. Imagínate tú. Ahí es cuando tú, disculpa que te interrumpa, ahí es cuando tú bien mencionabas hace un ratito que cuando son niños con IQ y se convierten en adultos, quizás con un IQ intelectual bien alto, no saben trabajar la frustración. Entonces no tienen inteligencia emocional. Entonces pues quizás son personas de fracaso cuando tienen una capacidad intelectual que debieron haber sido personas de éxito. Porque tiene que haber un balance entre las dos. Así es, muy bien. Entonces, ¿cómo lograr ese balance? En principio, han hecho muchísimos estudios de cómo tomamos las decisiones. Todo el mundo cree que las decisiones las tomamos racionalmente. Que uno va y compra un carro porque uno ve realmente cuánto cuesta el carro, cuánto es la mensualidad, si ese carro ahorra gasolina. Pero mucha gente dice que es nuestro cerebro reptil, el de los miedos, el de la ira, el del sexo, el que toma la decisión. Entonces, si tú te sientes un hombre que tiene miedo a ser rechazado, probablemente vas a ser un lease de Mercedes. Aunque ese lease te comprometa tu salario. No es una decisión hecha por la intelectualidad, es una decisión hecha por el cerebro reptil, el más básico. Y hay un hombre que se llama Jürgen, que él dice, no le vendas a la gente, véndele a la mente, que es súper interesante, que dice, ay papá, la gente lo que tenemos que manejar es su miedo, es su cerebro reptil, es lo más básico, porque ellos responden a la compra a través de ese miedo. Exacto. Pero van a tratar de justificar esa compra con una idea racional. En cambio, Daniel Goleman dice, no es el cerebro reptil, son las emociones las que tienen un papel fundamental a la hora de tomar una decisión. Entonces,
yo me caso con la persona que me hace sentir feliz. Yo me voy al trabajo que me hace sentir una persona importante. Yo salgo de vacaciones al lugar que me parece más emocionante. Entonces las emociones, por supuesto que tienen mucho que ver. Todos queremos ser felices. Y las emociones, manejar nuestras emociones es importante. Pero realmente sabemos manejar nuestras emociones. Detectamos cuáles emociones estamos sintiendo. No se nos enseña. No se nos enseña y si vamos a la etapa de la niñez, cuando un estudiante quizás pues no aprende de la misma manera, no todo el mundo aprende de la misma manera, no todo el mundo, hay etapas y no todo el mundo llega a las etapas de la misma manera y es una realidad y no por eso podemos medir o estereotipar este niño va a ser exitoso o no lo va a ser, pero en nuestra sociedad recalcamos las buenas notas, recalcamos el éxito, pero no enseñamos a nuestros niños a que somos diversos y a que quizás yo tenga una habilidad que tú no tienes o viceversa y que la debemos utilizar en conjunto para tener una sociedad más equitativa. Así es. Y cuando entonces sí entendemos que cuando el niño va al colegio y le da ese dolor de estómago y te dice que no quiere ir al colegio, eso es más importante si saca una A, una B, una C. Porque ese miedo que tiene ese niño, esa angustia que tiene ese niño, él la tiene que aprender a reconocer y entender por qué. Exacto. ¿Por qué siento angustia cuando voy al colegio? Y que ese niño entienda que su importancia no es en base a una calificación. Quiere decir, sí es importante tener buenas calificaciones, claro que sí, pero no es lo más importante en la vida de un niño. Hay otras cosas más importantes y los papás tenemos que fomentar esa inteligencia emocional. Ahí es donde viene lo que estábamos hablando hace unos minutos, por lo menos el estado de la Florida. El estudiante está 12 años, los años de escuela elemental, los años de middle school, los años de high school, cuando llegan al 10º grado, al undécimo, el grado 12, tienen que coger el examen del estado. Sí. No pasaron el examen del estado, pero todos los años de su escuela elemental, middle y high school fueron honor roll de A y B. No llegó el examen del estado y no lo pasaron, no obtienen su cuarto año. Entonces, ¿de qué funcionó que todos estos años te sacrificaras por tener un honor roll de A y B si realmente no te preparaste para coger ese examen que realmente es el que te da ese diploma de cuarto año? O, cabe recalcar, cuando el maestro dice, ay, son unos puntitos lo que necesita, vamos a pasarlo de grado, cuando realmente esto tampoco es saludable para el estudiante. Claro, o cuando el estudiante solo, como tú decías antes, hace la tarea por cumplir y tener una calificación sin entender. Entonces yo creo que ahí sí vale la pena la emoción, ver las emociones, enseñarle al niño. Tú no vas al colegio solo por la A, por la B. Tú aprendes muchas cosas en el colegio. Una de las cosas más importantes es la responsabilidad. Si te dan un deadline, tú tienes que entregar eso en ese momento. Porque en la vida real tenemos que entregar trabajo en un momento determinado. Exacto. La escuela tiene que prepararnos para la vida. Y la educación en nuestro hogar también. Entonces, a ver, y volvemos a lo mismo, fomentar a nuestra niñez motivación, no solamente quizás académicamente, pero en deporte, o sea, hay cualquier talento que tu niña tenga. Enseñarles que el valor de los niños ya ellos tienen valor, ellos tienen un valor inmenso para nosotros. Y que se aprendan a conocer y aprendan a conocer sus habilidades. Quizás yo no soy tan bueno en esto, pero soy bueno haciendo esta otra cosa, yo no sé dibujar, pero quizás hablando, comunicándome, tengo una habilidad, pero quizás me dan un papel y un lápiz en una casa, ¿me entiendes? Uno tiene que saber que tenemos nuestros talentos y nuestras debilidades también. Así es. Y cómo trabajarlas para tener una vida exitosa. Entonces, descubrir esas emociones, aprender a que nuestros hijos puedan expresar esas emociones. Me siento mal, me siento triste, me siento alegre, porque a través de esas emociones... Es que está en nosotros como padres enseñar a nuestros hijos a tener una inteligencia emocional saludable, para que ellos aprendan a identificar esas emociones, como dice Ditsa, esas habilidades, esas debilidades, porque
si nosotros como padres no le enseñamos, ¿quién lo va a hacer? Así es. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, tu padre, tú le decías, es que yo no estoy de acuerdo, eso me da rabia. Cállese. ¿Qué estás haciendo? Limitando. Limitando, ¿no? Estás cortándole su motivación de expresar la rabia que en un momento él siente. Entonces, si eso se convierte en una cotidianidad, cada vez que él tenga rabia, él lo va a callar cuando es adulto. Exactamente. Entonces, cuando un niño expresa su alegría y tú le dices, Dios, pero no te emociones tanto, quédate quieto, ¿qué va a decir la gente? Entonces, eso mismo, cada vez que esa persona esté alegre, se va a tener que calmar. Son esas personas que vemos que se ríen y se tapan la boca riéndose, porque les da vergüenza expresar felicidad, Exactamente. Sus sentimientos. sus Y, sentimientos. y nuestras emociones son todas válidas. Hay momentos en que nos sentimos tristes, hay momentos que nos sentimos alegres, hay momentos que tenemos coraje. Y todas son válidas y son parte de nuestro de ser humano. Es parte nuestra. Cuando son prolongadas como la tristeza, pues caemos en una depresión. Cuando son prolongadas como el coraje, pues entramos en agresividad física o verbal, en maltrato. O sea, que tenemos que identificar que las emociones no son malas. Las positivas o las negativas son parte de nuestra esencia. Así es. Y tenemos que aprender a controlarlas y manejarlas. Claro, Dixa, pero cuando nos enseñan de pequeño a no expresar esas emociones, Exactamente. se acumulan. Sí. Entonces está el adulto depresivo, el adulto que no sabe manejar su Agresivo. ira, el adulto que es pasivo, que permite que la gente lo vulnere, lo abuse, o el adulto que está con el machete en la boca. ¿Qué me estás diciendo tú? ¿Tú te quieres A la meter con- defensiva, a la defensiva completamente? Totalmente. O el pasivo-agresivo. Tiro la piedra y escondo la mano. Entonces, realmente ser asertivos emocionalmente nos permite, primero, ser felices, manejar nuestras emociones y expresarlas con libertad. Que esas emociones no se prolonguen en el tiempo, Claro. que esas nos permitan tomar decisiones y, por supuesto, vivir con mucha más Claro, porque felicidad. eso nos abre Claro. la posibilidad a tener una relación mejor con otras personas, a relacionarnos de una manera saludable, sin la necesidad. Ahí es donde viene el tema de el bullying. Cuando creamos estos niños vulnerables y no hables, no te rías, no esto, no nada, no te muevas, no respires. Si nosotros se lo hacemos en la casa, van a permitir que cualquiera en la calle se lo haga. Y lo peor, Y es lo peor, Y lo porque peor. es donde estamos creando y criando niños que van a ser en un futuro víctimas del bullying. Y no son solo eso, padres que resolvemos todo a nuestros hijos. O sea, lo sobreprotegemos. exactamente. No, es que yo le tengo que dar a mi hijo. ¿Cuántas veces yo he escuchado esto? Lo que yo no tuve. No, tú tienes que enseñar a tu hijo a obtener. Quizás tú tienes mayor oportunidad, pero no se lo puedes dar todo. Porque la juventud de Pero- hoy, los llamados millennials, tienen a sus papás en la espalda y piensan, yo me quedo embarazada. Mamá me va a resolver. ¿Qué hacemos los padres? La niña queda embarazada, pues tráeme el novio. O sea, les resolvemos la vida. ¿Y quién estamos cuidando a nuestros nietos? De madres jovencitas, los abuelos. Entonces, no los enseñamos a tener responsabilidad, no los enseñamos a trabajar con inteligencia emocional sus problemas. Y que toda acción tiene una consecuencia. Por ejemplo, la sobreprotección. Claro que sí. Eso es anular al otro. Claro. Entonces, es que yo le hago eso porque es que yo no quiero que mi hijo sufra. Oiga, señora, su hijo va a sufrir. Pero yo creo más eso que dice Dixa de darle a mi hijo lo que yo no tuve, yo lo... Eso también. Sí, pero entonces, por lo menos yo, como mamá y mi niño lo que tiene son 5 años, yo creo en él y no puedo decir que a mí me faltó nada porque a mí no me faltó, como dice mami, sarna para que te rasque. Pero, ¿sabes que en los tiempos de nuestros abuelos, pues, ¿qué faltaba? Comida, el techo. Pues yo creo que darle a mi hijo lo que yo no tuve. Entre comillas, es un buen hogar, que no le falten zapatos, que no le falte ropa, pero no es darle todo lo electrónico que me pide, no es darle toda la ropa de marca que me pide, cuando se puede, cuando no se puede, no se puede. Exactamente. O sea, uno tiene que tener un límite. Darle a mi hijo lo que yo no tuve, para mí es darle una educación de excelencia. Yo hubiese querido vivir aquí de pequeña y viví un cierto tiempo, pero no domino el idioma inglés como yo quisiera. Pues yo quiero que él domine los dos.
Pues en mi casa se habla español y el inglés lo aprende en la escuela, para que aprenda los dos idiomas. Eso Eso es algo sí. que yo no tuve. Y eso es algo que tú Exacto. no tuviste y que eso sí es importante. Exacto. La ropa de marca no es No, importante, no es importante. que trabaje y se la compre él cuando sea adulto. Igual yo no tuve una educación bilingüe, yo aprendí inglés vieja y obviamente no soy fluida tampoco. En cambio ellos hablan inglés, chaqui, 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 chaqui. ¿Por qué? Porque yo sí pagué colegios bilingües y cuando ellos vinieron aquí perfectamente se comunicaban. Exactamente. ¿Ok? Entonces eso sí. Sí. Experiencia, viajar para que conozcan el mundo, Y aceptar- para ser flexibles. Y aceptar como padres que no tenemos hijos perfectos. Ujú. Y que nuestros hijos tienen sus habilidades y sus debilidades o sus pocas destrezas en algunas áreas. Aceptar que cada persona es individual. Porque muchas veces nuestros niños tienen una F de calificación y vamos donde la maestra, repita el examen, haga esto. Pero no le enseñamos a ese niño qué tú hiciste para obtener esa calificación. ¿Estudiaste el tiempo adecuado? ¿No lo estudiaste? Entonces, creamos la responsabilidad de los maestros. No que son los maestros los responsables, no. Es el estudiante. O nosotros, ¿Y nosotros? y tú, y no vamos a ponernos a hacer la tarea. Pero es que mira, pero espérate, una amiga mía me dice, ¿y tú no buscas en internet? Ahí está para que los padres vean si tienen tarea o no. No, mamita. Eso es su Es que eso es una responsabilidad. responsabilidad. Ya a cierta edad ya Tiene es responsabilidad. hermana, claro. tiene 16 años, es un vagabundo. No quieres hacer la tarea. Yo le digo, el que va a fracasar es tú. Claro. El que tú tienes que hacerte qué profesional pasa? porque es una herramienta para el futuro. Exactamente. Pero es tuya, no mía. Ya yo soy profesional, ya yo me mantengo. Y te mantengo a ti. Pero a los 18 ya eso se acabó. Y si tú dejas de estudiar, empiezas a trabajar y a ganarte tus cosas. Ya ven qué habitación vive. Y como si agarras una patineta o unos patines. O sea, porque la educación es una herramienta fundamental para uno sobrevivir. Y no sobrevivir, vivir. Ujú. Vivir con dignidad, Claro. tener logro, hacer lo que te gusta, que te da el 55% de la felicidad. Sí, no, y ahí es que donde llegamos. Cuando ese niño se convierte en un adulto joven y empieza la universidad y tiene su primer tropiezo y mami y papi no están ahí, se frustran, dejan la universidad. Y no luchan, busquen, los millennials no son niños que luchen mucho. O sea, simplemente tienen la toalla. No, porque tengo un respaldo en mis espaldas. Tenemos que enseñarlos a ser independientes, a tener capacidad de entender De que el entender fracaso. Esta generación es un poco difícil porque como que lo tienen todo fácil, está bien cercana a la tecnología, piensan que con un botón y un dedo lo resuelven todo y es bien difícil, por lo menos nosotros que estamos en la calle, que lo vemos ahí, oh my God, es bien retante porque estos son los que vienen a molestar a mi casa, estos para que yo los quiero, no quieren cooperar, a veces es bien retante. Sí, Es bien pero retante. ¿por qué? Precisamente porque estos niños no les hemos enseñado a manejar sus emociones y a entender qué son estas emociones, cómo las ponemos en práctica y lo que es muy importante. Si yo conozco mis emociones y las reconozco, yo voy a poder reconocer las tuyas Claro. y las tuyas. y tener Entonces, empatía. claro, y cuando tienes empatía, entonces en tu casa tú tienes que colaborar, porque mi mamá está cansada de trabajar. Nos ponemos en el lugar del otro. Exacto, y actuamos en función de ponernos en lugar. Estos niños no tienen Son empatía, egoístas. son egoístas, Egoístas. solo piensan en ellos y entonces ven la basura ahí y se les olvida. Yo le digo al mío siempre, ¿cómo se te va a olvidar? Porque tengo que botar la basura yo todos los días. ¿Entiendes? Oye, yo estoy cansada. Tú no trabajas, tú solo estudias. Dale, ayúdame. ¿Pero qué? No hay empatía. No me puedo poner en el lugar del otro. Y eso es un fracaso en las relaciones amorosas, en el futuro, Ujú. en las relaciones de trabajo, en las relaciones sociales, que son herramientas fundamentales para tener éxito en la vida. Eso es Así así. mismo es. Eso es así. Entonces, ayer, estudiando este tema, ¿no? Vi una cosa linda. Era un video en internet de unos niñitos que estaban en una oficina, estaban desnuditos. Entonces, nada más tenían los corbatines, ¿no? Entonces, el niñito llega a donde el jefe y el jefe lo bota, que es otro niñito. Y entonces le agarra su cajita de su oficina con todas sus cosas y de repente cuando va por el pasillo se le caen todas las cosas y se ríe, hace así, bueno, y llega a su casa, llega a su carro y se lo habían remolcado.
ni modo, ahí tranquilo, sin ira, agarra un bus y llega a su casa. Y cuando va a abrir la puerta de su casa, la llave se le cae en una rendija. Y entonces se va al patio y se acuesta en una hamaca, en un chinchorro. Y en eso agarra y viene el agua y lo moja. Entonces él se termina de quitar su corbatín y se empieza a bañar. Esta es la definición de inteligencia Eso emocional. es así. Vive aunque te caiga el huracán, aunque llegue la tormenta, aunque vive, aprende a manejar Y con a, lo que buscar, hay. y a buscar otro plan B o un plan C. Que la vida nosotros no podemos vivir en base a las cosas que nos suceden, a nuestras circunstancias. Nosotros tenemos que tener, como adultos que somos y como personas con inteligencia emocional, la capacidad de movernos hacia otra dirección si es necesario. Y Exacto. aceptarlo. Sí, hay gente que es testaruda y eso me tiene que salir y eso me tiene que salir. Lo hacen en las relaciones amorosas. Claro. El hombre mujeriego bandido, yo lo voy a cambiar, yo estoy con él, tú vas a ver. Y tú dices, bueno, esa mujer es una infeliz porque simplemente no quiere darse cuenta que ese hombre no va a cambiar. Que ella no lo puede generamos controlar. estrés y nos enfermamos. O sea, las enfermedades, el cáncer, enfermedades del corazón, enfermedades de la espalda están relacionadas al estrés. Vivimos totalmente un estrés. Yo soy muy emotiva en ese sentido y yo vivo pensando, yo me acuesto a dormir y mi cabeza no termina de pensar. Ujú. Y eso es malo, porque nosotros tenemos que shut down en algún momento y Apagar. relajarnos. Exacto. Ahora tengo estos relojes que te miden el estrés y tú te puedes medir el estrés todo el tiempo. Pues, o sea, tenemos que aprender, mira, a bajar nuestros niveles de ansiedad y a vivir las cosas según vayan llegando. Así No es es. que nos vamos a sentar tampoco a ver qué llega, no. Nos tenemos que mover, pero no tenemos el control de las cosas que nos sucedan alrededor. Así es. Como Y ese entonces, niñito. exacto, y entonces si la vida te da limonada, te da limones, haz limonada y Exactamente. le echas azúcar. Y si no hay azúcar, le echas miel. Pero tienes que aprender a bregar con lo que hay, porque la vida perfecta no existe. Y como les decía, los niños, nuestros hijos, aunque los sobreprotejamos, van a sufrir, No, y- se van a caer. Y Claro. la cosa no es caerse, sino levantarse. Y en el aspecto de nuestro trabajo, ¿verdad? Que tenemos una alta incidencia en niños con autismo, con déficit de atención, niños que, ¿verdad? Que tienen unas limitaciones en el aspecto social. Vemos a estos papás sumamente frustrados. Ese es nuestro trabajo, enseñar que hay otros escenarios para tus hijos. Que un diagnóstico no puede sentarte y frustrarte en el sentido de que mi hijo no tiene un futuro, de que no puede alcanzar unas metas y realizarse. No, se ha demostrado que sí, diferentes niveles, ¿verdad? En sus diagnósticos, pero se ha demostrado que con la capacidad y con terapia que estos niños reciban, pueden mejorar, o sea, pueden quizás ser aportes en una sociedad porque se van a convertir en adultos. Yo siempre le digo a mis clientes, cuando tenemos estos casos, les digo, mira, tú como papá te tienes que convertir en el mejor amigo, el doctor, el psicólogo, el psiquiatra, el terapista, de todas las áreas. Porque si tú como papá no te involucras en esto, no vamos para adelante. Claro, pero si el padre no tiene inteligencia No lo puede emocional, hacer, no, no lo puede va, hacer. sus niveles de frustración van a ser tan No, altos que claro. lo va a proyectar en el hijo y el hijo se va a sentir aún peor. Y son padres que los invito, si alguno me está escuchando, los invito a que vayan a terapia, que vayan a grupos de apoyo, que busquen ayuda para ellos primero, para poder brindarles la ayuda a sus hijos, pero que también acepten las habilidades de sus hijos y sus debilidades, que aprendan a aceptar a sus hijos tal y cual Dios se los envió. Y que aprendan Claro, a y que los niños, desarrollar esas habilidades. y además que los niños puedan, para desarrollar esas habilidades, los niños tienen que aprender a expresar lo que quieren, emociones. sus emociones, sus necesidades, con libertad. Exactamente. Respeto, porque uno puede decir cualquier cosa, pero es la forma en cómo lo digas. Exactamente. Es que eso es el dicho de, no es lo que digas, es como tú lo digas. Así es. Entonces, bueno, hay una frase con la que quiero terminar el programa, que es retrasar la gratificación y reprimir la impulsividad están detrás de cualquier
tipo de logro, retrasar la gratificación. ¿Por qué vemos personas que son drogadictas, que son alcohólicas, adictas al sexo, que comen desmedidamente? Por la gratificación. No sé expresar mis emociones, no sé qué hacer con ellas, y entonces trato de olvidar esas emociones, de esconderlas, y eso es lo que me trae es comer en exceso, tener sexo en exceso, drogarme o alcoholizarme, o ir al casino a jugar como loco y perderlo todo. Exacto. Porque necesito olvidarme de eso, escapar. Ahí donde vienen las adicciones, y no solamente la adicción, el uso o abuso de droga y alcohol. Como bien usted dijo, la comida, el juego, o sea, hay demasiadas adicciones Al trabajo. en el ambiente, al trabajo. Yo soy una, lo Tú eres acepto. una adicta al trabajo. Yo soy, a veces, pero me gusta. Y Dixa, yo creo que lo saben. Uno tiene Yo que aprender a bregar con Yo eso. conozco personas que trabajan por la noche. A mí me gusta trabajar de madrugada. Después que descanso y tengo la mente limpia, puedo poner el reloj a las 3 de la mañana y esa hora me levanto y esa es mi hora de yo sentarme en la computadora y ser feliz. Ay, que tú eres loca. No, esa es mi hora, a mí me gusta esa hora. No es que sea adicta, pero me gusta esa hora. O sea, todo es cuestión de uno saber manejarlo y que las cosas fluyan de una mejor manera. A mí me gusta esa hora otras cosas. No, yo no me levanto tan temprano. También. Entonces, y reprimir la impulsividad, nuestros ataques de ira o nuestros ataques de llanto, aprender a manejar esas emociones. Por eso es que te dicen, si algo te da demasiada rabia, lo que tienes que hacer es contar hasta 10, porque en ese momento tú puedes bajar y no gritarle a tu esposa y no pegarle un zapatazo a tu hijo y no romper algo en tu casa. Claro. Y eso es aprender a manejar la impulsividad. Y eso es inteligencia emocional. Muchísimas gracias a Dixie Rosselli de Behavioral World por tenerme aquí, por invitarme Gracias a a ti por conversar. estar aquí con nosotros. Muchas Bueno, gracias. hasta luego y muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan lunes, miércoles y viernes a través de la página de Facebook de Ellas Son Así o en la 1440 AM de 12 a 1. Muchísimas gracias. Un beso a todos. Bye, buenas Bye. tardes.